Me llamo Sophia Bennett, tengo 32 años y soy diseñadora gráfica en Denver, Colorado. Esta mañana desperté con 29 llamadas perdidas de un número de Illinois. Me quedé mirando la pantalla del teléfono tanto tiempo que el café se me enfrió en la mano, porque, en el fondo, incluso antes de escuchar un solo mensaje de voz, ya sabía quién podía ser. Hay recuerdos que no desaparecen con el tiempo. Se quedan esperando, quietos, escondidos en los rincones más oscuros de tu vida, hasta que un día cualquiera decide envolver y arrastrarte de regreso. Para mí, todo empezó con un sonido, un número, una pantalla iluminándose, y de pronto, ya no tenía 32 años, tenía 12 otra vez. Estaba sola en la estación Union de Chicago, viendo cómo las únicas personas que debían protegerme convertían mi miedo en un espectáculo. Se rieron, incluso hicieron una apuesta sobre si yo sería capaz de encontrar el camino de regreso a casa. Todavía puedo sentir ese vacío en el estómago cuando entendí que no iban a volver por mí. Mi madre me dejó en una estación de tren, como si fuera una broma, que cada rostro a mi alrededor era desconocido, que la ciudad era demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado fría, para una niña con apenas unas monedas en el bolsillo. Ese fue el día en que mi vida se partió en dos, la niña que era antes, y la persona en la que tuve que convertirme después. Nunca regresé. Ni esa noche, ni la semana siguiente, ni nunca. Construí otra vida. Otro nombre. Un futuro tan lejos de ellos que, durante muchos años, casi logré convencerme de que ya no existían. Pero esas 29 llamadas perdidas demostraban algo que pasé 2 décadas intentando enterrar. El pasado no siempre se queda donde lo dejas. A veces, vuelve a buscarte. Crecí en Willow Creek, Illinois, un lugar donde las apariencias lo eran todo. Desde fuera, mi familia parecía perfecta. Éramos ese tipo de familia de clase media que la gente señalaba como ejemplo, trabajadores, respetables, bien formados. Mis padres tenían una pequeña cadena de tiendas de artículos para el hogar. Vendían de todo. Batidoras, ropa de cama, cafeteras baratas, cosas que la gente no sabía que necesitaba hasta que las veía en exhibición. Los fines de semana, mi padre hacía parrilladas en el patio. Mi madre saludaba a los vecinos por encima de la cerca, y todos sonreían como si estuviéramos construyendo una vida digna de admirar. Pero dentro de la casa, era otra historia. Ahí, el amor siempre tenía condiciones, y la seguridad dependía de algo muy simple. Si mi madre estaba aburrida o no. A ella le encantaba llamar a todo lecciones. Esa era su palabra favorita. Si lloraba, era porque era demasiado sensible. Si pedía ayuda, era porque era débil. Si cometía un error, era porque necesitaba aprender responsabilidad. Podía convertir cualquier cosa normal de la infancia en una razón para humillarme. Y mi padre siempre estaba ahí, apoyándola, sonriendo, como si todo fuera un juego en equipo. Cuando tenía 8 años, pedí unos tenis nuevos porque los míos ya estaban rotos. Mi madre dijo que estaba siendo malcriada. Me llevó a una banca en el centro comercial, cerca del área de comida, y me dijo que si quería vivir en el mundo real, debía empezar por entender que nadie me debía nada. Me dejó ahí sola, durante casi 3 horas. Recuerdo el olor de los pretzels, la canela, la mantequilla, y cómo trataba de no llorar, porque cada vez que lloraba, parecía divertirlos. Cuando regresaron, mi padre se rió y le preguntó a mi madre si le debía dinero. Había apostado que yo seguiría sentada en el mismo lugar. Y ganó. Así era siempre. Todo se convertía en una prueba. Todo se convertía en una broma a mi costa. Y lo peor, es que ellos no se veían como personas crueles. Decían que me estaban preparando para la vida real, que me estaban enseñando a ser fuerte, pero no estaban creando fortaleza. Estaban creando miedo. El patrón nunca cambió. Cada error, cada emoción, cada momento vulnerable se convertía en otra lección. Cuando tenía 10 años, lloré después de un partido juvenil porque unos chicos de la escuela se burlaron de mí en el estacionamiento. No buscaba mucho, solo un poco de consuelo. En lugar de eso, mis padres condujeron hasta la parte más lejana del lugar, se detuvieron, y me dijeron que bajara del coche. Ya estaba oscureciendo. Mi madre dijo que las lágrimas hacían a las personas débiles, y que la debilidad atraía cosas peores. Luego se fueron. Me quedé sentada en la banqueta, abrazando mis rodillas, viendo cómo los autos desaparecían uno por uno. Regresaron casi 1 hora después. Traían comida rápida, pero solo para ellos. Ni una disculpa, ni una explicación. Mi padre se rió al verme todavía ahí. Dijo que había apostado a que intentaría pedir ayuda a extraños o que buscaría cómo regresar sola. Pero no lo hice. Nunca lo hacía, porque ya había aprendido la regla más importante de mi casa. No llamar la atención, no molestar, no sentir demasiado. Todo era una prueba.
Todo era una trampa, y con el tiempo, dejé de reaccionar. Aprendí a observar antes de hablar. Aprendí a leer el estado de ánimo de mi madre como si fuera una advertencia. Aprendí a desaparecer, incluso estando presente. Si era lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente útil, lo suficientemente invisible, tal vez podía pasar un día entero sin convertirme en su siguiente experimento. El único lugar donde realmente existía, era en el papel. Dibujaba todo el tiempo. En recibos, en los márgenes de mis tareas, en cuadernos baratos que compraba con dinero de cuidar niños. Dibujaba habitaciones con puertas cerradas. Ventanas de tren llenas de luz. Mujeres de pie en la cima de montañas, completamente solas, pero libres. A los 12 años no sabía explicarlo. Pero ahora lo entiendo. Estaba intentando dibujar una salida. Intentaba escapar, mucho antes de saber cómo hacerlo en la vida real. Todo explotó por algo tan pequeño, que cualquier otro padre lo habría olvidado en una semana. Saqué un BI en arte. No en matemáticas. No en ciencias. En arte, la única materia que me hacía sentir viva. Yo estaba orgullosa, hasta que crucé la puerta de casa y vi a mi madre sosteniendo el boletín como si fuera una prueba de fracaso. Me preguntó cómo era posible que una niña que pasaba tanto tiempo dibujando, aún así lograra decepcionarla. Mi padre dijo que quizá me estaba volviendo floja. Mi madre dijo que tal vez había empezado a creer que el esfuerzo era suficiente. Esa noche, mientras fingía hacer tarea en mi cuarto, los escuché hablar en la cocina. Sus voces eran bajas, pero ese tono me helaba la sangre. Era el mismo que usaban cuando algo interesante estaba por pasar. Mi madre dijo que necesitaba una lección que nunca olvidaría. Mi padre respondió que apostaría dinero a que funcionaría. A la mañana siguiente, actuaron como si nada hubiera pasado. Demasiado normales. Demasiado amables. Mi madre hizo pancakes. Mi padre incluso me preguntó si quería jugo de naranja. Dijeron que íbamos a hacer un viaje a Chicago, los tres juntos. Y por un segundo, solo un segundo, quise creerles. Pensé que tal vez estaban intentando arreglar algo. Que la discusión del boletín había terminado. Que esto era lo más cercano a una disculpa que mi familia podía ofrecer. Debí haber sabido que no. El viaje desde Willow Creek hasta la ciudad se sintió extraño, de una forma que no sabía explicar en ese momento. Mi padre llevaba la música alta, golpeando el volante como si estuviera de excelente humor. Mi madre se giraba constantemente para hacerme preguntas que claramente tenían trampa. Si me creía inteligente. Si pensaba que las chicas inteligentes estaban listas para el mundo real. Si creía que la vida iba a preocuparse por mis miedos. No importaba lo que respondiera, ellos se divertían igual. Y cada vez que intentaba quedarme en silencio, insistían más. Cuando el skyline de la ciudad apareció frente a nosotros, sentí algo familiar en el cuerpo. Esa sensación que te dice, que algo malo está por pasar. Llegamos cerca del mediodía. Nunca había visto algo tan grande, tan lleno, tan abrumador como esa estación. Era como si toda una ciudad estuviera comprimida bajo un solo techo. Personas con maletas pasando rápido, voces por todas partes, anuncios que no entendía. Todo se movía con una seguridad que yo no tenía. Me mantuve cerca de mis padres porque no sabía dónde más estar. Dentro del salón principal, mi madre señaló una enorme columna cerca de la entrada. Me dijo que me quedara ahí mientras ellos movían el coche y compraban algo de comer. 15 minutos, dijo. Tal vez 20. Le pregunté si podía ir con ellos. Mi padre soltó una carcajada tan fuerte que varias personas voltearon a vernos. Dijo que tenía 12 años, no 2. Mi madre se inclinó hacia mí y me susurró que no la avergonzara en público. Así que asentí, y me quedé. Los vi alejarse. Y esperé. Miraba el gran reloj de la estación una y otra vez. 15 minutos pasaron. Luego 30. Luego 45. Al principio, me decía que el tráfico estaba mal. Que la fila para la comida era larga. Que tal vez se habían tardado más de lo esperado. Pero después de una hora, algo empezó a romperse dentro de mí. El pecho me dolía. Las manos me temblaban.
No tenía teléfono. No tenía dirección escrita. No entendía cómo funcionaban los trenes. Solo tenía $9 en el bolsillo. Intenté caminar unos pasos lejos de la columna, pero regresaba corriendo. Porque me habían dicho que no me moviera. Y aún así, seguía teniendo miedo de hacer algo mal. El ruido de la estación se volvió más fuerte con el paso del tiempo. Cada anuncio por los altavoces me hacía saltar. Cada mujer que se parecía a mi madre hacía que volteara. Cada segundo, se sentía eterno. Hasta que los vi. A través de las ventanas del frente, vi nuestro coche pasar lentamente por la calle. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Corrí hacia el vidrio, agitando los brazos con tanta fuerza que pensé que me iban a doler. Por un instante, creí que habían vuelto por mí. Mi padre estaba manejando. Mi madre iba en el asiento del pasajero. Ambos me estaban mirando. Mi padre sonrió primero. Pero no era una sonrisa de alivio. Era la sonrisa de alguien que acaba de ver cómo su broma funciona perfectamente. Mi madre bajó la ventana. Se inclinó lo suficiente para que pudiera escucharla entre el ruido del tráfico. Y gritó. Apuesto $50 a que ni siquiera puedes encontrar el camino a casa. Luego se rió. Mi padre también. Levantó la mano, como si me diera un pulgar arriba, como si aquello fuera un juego. Y entonces, se fueron. Desaparecieron en el tráfico. Y en ese momento, todo cambió. Me quedé paralizada. No fue miedo al principio, fue algo peor. La comprensión. Una cosa es pensar que tal vez se olvidaron de ti. Otra muy distinta, es verlos elegir dejarte atrás. Verlos disfrutarlo. Entender que tu miedo no era un accidente. Era el objetivo. No sé cuánto tiempo estuve ahí sin moverme hasta que alguien pasó a mi lado y dijo con permiso. Ese pequeño contacto con la realidad me devolvió al cuerpo. Regresé corriendo al interior de la estación porque no sabía qué más hacer. Caminé de un lado a otro, sin rumbo. Me sentaba, me levantaba, volvía a caminar. Lloraba, luego me limpiaba la cara rápido, porque incluso en ese momento seguía teniendo vergüenza de que alguien me viera así. Ellos me habían enseñado eso también. Intenté pensar en alguien a quien llamar, pero no había nadie. Intenté imaginar el camino a casa, pero parecía otro país. Con el tiempo, dejé de esperar. Ese fue el momento real. No cuando el coche se fue, sino cuando entendí que no iban a volver. Esperar, se convirtió en abandono. Y aunque suene como una diferencia pequeña, para una niña de 12 años es como caer a través del hielo. Pasé casi 3 horas dentro de la estación. El tiempo suficiente para que la luz cambiara. Para que la multitud se moviera, se vaciara, volviera a llenarse. El tiempo suficiente para dejar de pensar con claridad. Y empezar a moverme solo por instinto. Evité las puertas porque tenía miedo de perderme aún más afuera. Evité a la policía porque mis padres siempre decían que las autoridades solo empeoraban las cosas. Evité a los extraños porque me habían enseñado que pedir ayuda era debilidad. Mirando atrás, esa fue una de las partes más crueles. Me enseñaron a no confiar en nadie. Y luego me dejaron en un lugar donde confiar era lo único que podía salvarme rápido. La persona que finalmente me vio, se llamaba María. Trabajaba en la estación. Tendría unos 50 años, con ojos cansados, pero una voz tranquila. Me había visto pasar varias veces por la misma zona. Se acercó y me preguntó si estaba perdida. Mentí de inmediato. Dije que estaba esperando a mis padres. Me preguntó cuánto tiempo llevaba ahí. Dije que no sabía. Luego me preguntó si había comido. Esa fue la pregunta que lo rompió todo. Empecé a llorar tan fuerte que casi no podía respirar. Todo lo que había estado conteniendo, salió de golpe. Le dije la verdad. Que me habían dejado. Que habían pasado en el coche y se habían reído. Que mi madre había apostado dinero sobre si podría regresar sola. María no reaccionó como ellos. No me dijo que me calmara. No dijo que estaba exagerando. Se agachó un poco para quedar a mi altura.
y dijo con claridad: «Estás a salvo ahora. Y voy a ayudarte». Y por primera vez ese día le creí. Después de eso, todo se movió rápido, pero también se sintió irreal. María llamó a seguridad, y poco después llegaron los agentes de tránsito. Uno de ellos me llevó a una pequeña oficina mientras otro revisaba las cámaras de la entrada. Me dieron agua y unas galletas porque no había comido desde la mañana. Mis manos todavía temblaban cuando intentaba sostener el vaso. Me hicieron preguntas simples. Mi nombre, la dirección de mi casa, el nombre del negocio de mis padres, cualquier cosa que pudiera ayudar. Mientras hablaba, sentía algo extraño. Por primera vez, los adultos no se reían. No me interrumpían. No convertían mis palabras en otra lección. Me estaban tomando en serio. Uno de los oficiales logró comunicarse con mis padres por teléfono. Yo no escuché todo, pero sí lo suficiente. Primero, su tono era profesional. Luego, cambió. Se volvió más firme. Más duro. Hubo un silencio largo, y después dijo claramente: «No, señora. Dejar a una niña de 12 años sola en una estación no es enseñarle independencia. Es abandono». Esa palabra me atravesó. No porque fuera exagerada, sino porque encajaba perfectamente. Abandono. Nunca la había escuchado aplicada a mi vida, pero en ese momento todo tuvo sentido. Horas más tarde, me llevaron a una sala con una trabajadora social. Me explicó que, como mis padres se negaban a regresar de inmediato y seguían diciendo que todo había sido una decisión educativa, no podían simplemente enviarme de vuelta a casa. Habría una colocación de emergencia. No entendí todos los términos legales. Pero entendí lo más importante. Alguien me creía. Alguien veía que esto no había empezado ese día. Esa noche, me dijeron que dormiría con una familia temporal. Tenía miedo. Había escuchado historias, malas historias. Pero cuando llegué a la casa de Mark y Laura Bennett, todo se sintió diferente desde el primer momento. No era perfecta. Era real. Había fotos familiares en las paredes. Una lámpara encendida en la entrada. Un silencio tranquilo, no tenso. Laura me preguntó si prefería sopa o espagueti. Mark me preguntó si quería la luz del pasillo encendida al dormir. Y cuando dije no sé, nadie se molestó. Nadie se burló. Esa noche casi no dormí. Cada sonido me hacía despertar. Cada puerta me hacía tensarme. Pero incluso con todo ese miedo, había un pensamiento que no dejaba de volver. Una extraña en una estación de tren me mostró más cuidado en 5 minutos que mi propia madre en años. Y algo dentro de mí empezó a cambiar. Los días siguientes se sintieron como vivir en la vida de otra persona. Pasé de la casa de los Bennett a reuniones con trabajadores sociales, evaluaciones con terapeutas, y finalmente a un edificio de tribunales donde adultos hablaban de mi futuro como si fuera algo frágil y urgente al mismo tiempo. Mis padres aparecieron con un abogado. Y con la misma actitud de siempre. Calmados. Ofendidos. Casi divertidos de que alguien estuviera tomando todo tan en serio. Mi madre llevaba un blazer elegante y perlas, como si la apariencia pudiera borrar lo que había hecho. Mi padre se recostaba en la silla con los brazos cruzados, como si todo fuera una molestia pasajera. Y lo más increíble. No negaron nada. Admitieron haberme dejado en la estación. Pero dijeron que había sido controlado. Educativo. Necesario. Mi madre habló de formar carácter. Mi padre dijo que los niños de hoy eran demasiado débiles. Yo los escuchaba, y algo dentro de mí se acomodó. No iban a cambiar. Nunca. Si hubieran sido capaces de entender lo que hicieron, habrían dado la vuelta con el coche ese mismo día. El informe del terapeuta designado por el tribunal fue claro. Habló de abuso emocional. Humillación constante. Negligencia. Y un patrón que iba empeorando. Esas palabras no eran mías. Pero al escucharlas, sentí como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación cerrada por años.
Por tanto tiempo pensé que todo era mi culpa. Que si era mejor, más fuerte, más callada, tal vez todo sería diferente. Pero no. No era un malentendido. No era una forma estricta de criar. Era abuso, disfrazado con palabras bonitas. Cuando el juez me preguntó si quería volver a casa mientras supervisaban a mi familia, respondí no sin pensarlo. Tan rápido que incluso yo me sorprendí. Mi madre me miró como si la hubiera traicionado. Mi padre murmuró algo sobre ingratitud. El juez no reaccionó. Después vino la decisión más importante. Mis padres podían comprometerse a un programa de 2 años, terapia, clases, supervisión, todo lo necesario para intentar recuperar la custodia. O podían renunciar. Eligieron renunciar. Así, sin más. No sentí que algo se rompiera en ese momento. Fue más extraño que eso. Fue silencio. Pasé toda mi vida intentando ser suficiente para ellos. Y al final, me entregaron para proteger su orgullo. Después de eso, todo avanzó más rápido. Los Bennett ya eran padres de acogida, pero con el tiempo se convirtieron en algo mucho más importante. Mark empezó a dejarme revistas de fotografía y libros de arte porque notó cuánto dibujaba. Laura tocaba la puerta antes de entrar a mi habitación, algo tan simple, pero que para mí era completamente nuevo. Aprendieron qué cosas me ponían nerviosa. Qué comidas me recordaban castigos. Cuando necesitaba espacio, y cuando solo necesitaba que alguien estuviera cerca sin decir nada. No me exigieron amor. No me pidieron gratitud inmediata. No intentaron ganarse mi confianza con palabras grandes. Simplemente, se quedaron. Y para una niña que nunca había tenido estabilidad, eso era casi milagroso. La adopción se formalizó meses después, cuando todo el proceso legal terminó. Pero en realidad, ya había ocurrido mucho antes. El día que entendí que no me iban a abandonar. Cuando me preguntaron si quería cambiar mi nombre, no dudé. Jennifer Caldwell pertenecía a una niña que había sido dejada sola con $9 en una estación enorme. Sophia Bennett era alguien diferente. Alguien con un cuarto propio. Con una familia que no se reía de su miedo. Con un lugar seguro al que siempre podía regresar. Esa primera noche después de la adopción oficial, fue tranquila. Laura cambió las sábanas como hacía cada domingo. Mark dejó un cuaderno nuevo en mi escritorio. Nadie dio discursos. Nadie dijo que debía sentirme agradecida. Actuaron como si siempre hubiera sido suya. Y esa calma sanó más que cualquier momento dramático. Aprendí algo que nunca me habían enseñado. El amor real no te pone a prueba para ver si lo mereces. El amor real hace espacio para ti, incluso antes de que sepas cómo confiar. Sanar no fue rápido. Ni fácil. Durante años, mi cuerpo reaccionaba a la amabilidad como si fuera una trampa. Si Laura decía que regresaba en 15 minutos, yo luchaba contra el impulso de mirar por la ventana hasta verla volver. Si Mark llegaba tarde por tráfico, sentía el pánico subir sin control. Odiaba esperar. Odiaba que me dijeran ya vuelvo. La terapia ayudó, pero fue lenta. Aprendí palabras como trauma, abuso emocional, hipervigilancia. Aprendí que sobrevivir no es lo mismo que estar bien. Pero nunca estuve sola en ese proceso. Ellos se quedaron. Siempre, con el tiempo, mi vida dejó de girar alrededor de lo que me había pasado, y empezó a construirse alrededor de lo que yo elegía ser. El arte dejó de ser solo una escapatoria. Se convirtió en mi lenguaje. En mi estructura. En una forma de demostrar que podía crear algo hermoso sin pedir permiso. Me entregué por completo a ello. Durante la preparatoria, después en mis aplicaciones a la universidad, y finalmente cuando fui aceptada en el Instituto de Arte de Chicago. Volver a la ciudad donde todo había cambiado para mí no fue algo simbólico al principio. Era simplemente la mejor opción. Pero con los años, entendí que también estaba recuperando algo. El mismo lugar donde una vez fui abandonada, se convirtió en el lugar donde me reconstruí. Después de graduarme, me mudé a Denver para trabajar en una firma de diseño. Con el tiempo, empecé a tomar clientes propios,
hasta abrir mi propio estudio. Construí una reputación creando identidades claras para otros, ayudando a las personas a decir quiénes eran, con honestidad. A veces me parecía irónico. Toda mi carrera nació de haber crecido atrapada en la mentira de alguien más. Conocí a Alex en una reunión con amigos. Era ingeniero de software. Tranquilo. Paciente. Difícil de alterar. En nuestra tercera cita le dije que tenía una historia familiar complicada. En la quinta, le conté un poco más. Meses después, cuando finalmente le hablé de la estación, no me interrumpió. No exageró. No intentó darme frases vacías. Solo tomó mi mano y dijo: eso nunca debió pasarte. Y esa simple verdad casi me rompió. Construimos nuestra vida poco a poco. Con honestidad. Con espacio. Con calma. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Mark me llevó al altar. Laura acomodó mi vestido intentando no llorar. Adoptamos un perro rescatado, Max, con una oreja rota y una mirada que también conocía el abandono. Durante años, corté todo contacto con mis padres biológicos. Bloqueé números, correos, redes sociales. Incluso cambié mi número una vez después de un mensaje inesperado que me dejó temblando. No hablaba de ellos. No regresaba a Willow Creek. No usaba mi antiguo nombre. Y con el tiempo, dejaron de existir en mi día a día. Hasta esa mañana. 29 llamadas perdidas. Un mensaje de voz. Un correo. Una solicitud en LinkedIn. Alguien había estado buscándome. El mensaje era de mi hermana menor, Hannah. No escuchaba su voz desde que era una niña. Sonaba diferente, más cansada. Me dijo que nuestra madre tenía cáncer en etapa avanzada. Que nuestro padre había sufrido un derrame leve. Que el negocio familiar había desaparecido por completo. Todo se derrumbó. La verdad salió a la luz. Vecinos hablaron. Viejos rumores regresaron. La imagen perfecta que tanto cuidaron, se rompió frente a todos. Ahora vivían en un pequeño departamento subsidiado. Sin dinero. Sin reputación. Sin control. Y entonces entendí por qué había tantas llamadas. No era amor. Era desesperación. Querían que volviera. No porque hubieran cambiado, sino porque no tenían a nadie más. Hannah me dijo que ella también se había alejado después de conocer la verdad. Que ahora tenía un hijo, y que nunca permitiría que creciera cerca de ellos. Esa parte no me dio satisfacción. Me dejó cansada. Esa noche casi no dormí. Alex me dijo que no les debía nada. Laura me dijo que eligiera pensando en mi paz. Mark dijo algo que no olvidé. Hay gente que solo busca el puente, después de quemar la casa. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No iba a volver para salvarlos. Iba a volver, para cerrar la historia. Volé a Chicago y conduje hasta el hospital. El cuarto olía a desinfectante y miedo. Mi padre se veía más pequeño. Mi madre, todavía intentaba mantener una imagen. Me llamó por mi antiguo nombre. La corregí una sola vez. Sofía. Mi padre habló de errores. Yo le dije la verdad. Eso no fue un error. Fue una elección. Les recordé exactamente lo que hicieron. Sin suavizarlo. Sin disfrazarlo. Les dije que convirtieron mi miedo en un juego. Y que ahora estaban viviendo las consecuencias. Mi madre preguntó si podía perdonarlos. Le dije que el perdón no era una deuda. Que no regresé por ellos. Sino por mí. Entonces dije lo que había llevado dentro durante años. Apostaron si podía encontrar el camino a casa. Lo hice. Solo que no volví al suyo. No grité. No insulté. Y eso fue lo más fuerte de todo. Porque no era rabia. Era claridad. Les dije que no los ayudaría. Que no pagaría nada. Que mi familia estaba en otro lugar,
con personas que sí entendían lo que significa esa palabra. Me levanté. Mi padre preguntó si ese era el final. Le dije. Lo fue hace 20 años. Ustedes apenas lo están entendiendo. Salí sin mirar atrás. En el estacionamiento, respiré profundo. No sentí culpa. Sentí cierre. Pensé en la niña de 12 años en aquella estación. La que creía que ser abandonada significaba no ser querida. Estaba equivocada. No era que no mereciera amor. Era que ellos no sabían darlo. Y esa diferencia me salvó. Porque la familia en la que naces puede marcar tus heridas. Pero no define tu futuro. El amor real no se burla de tu miedo. No te pone pruebas para ver si sobrevives. El amor real te sostiene. Y cuando entiendes eso, puedes construir una vida tan firme, tan honesta, que ni siquiera las personas que te rompieron pueden quitártela jamás.